3.28, pero yo estuve instalando esto, ay, ¿cómo es que se llama? Postgres, y no pude. No Listo. sé, o sea, no sé, no me está funcionando bien. Entonces, bueno, nadie más se conectó. Mire, te estás grabando, ¿cierto? Listo. Entonces, Sí, señor, está bien. es importante tener claro dos conceptos. Y uno es, ¿qué es un motor de base de datos? Y otro, ¿cuál es la interfaz por la cual yo accedo a ese motor de base de datos? El motor de base de datos es donde realmente se están almacenando los datos y donde se hacen las consultas hacia la base de datos. Ahí es donde está sucediendo todo. ¿Listo? Para nuestro caso, el motor de base de datos de nosotros va a ser Postgres. ¿Listo? La interfaz o cómo accedo yo a la base de datos de manera gráfica va a ser pgadmin 4, va a ser QGIS o puede ser cualquier otro gestor de este tipo. Yo les decía que hay uno que se llama Diviver y eso. Entonces, voy a empezar compartiéndoles la pantalla. Entonces, yo le decía a Frank que voy a hacer una instalación en limpio. Yo no, yo, mi sistema operativo de mi computador por base no es Windows, es Linux. Yo ya tengo todo instalado ya funcionando, pero entiendo que la mayoría de gente utiliza Windows. Entonces lo que vamos a hacer es instalar desde cero Windows. En Windows vamos a instalar desde cero las cosas que les he dicho. Entonces, si ven acá, tengo en el enlace que les envié, yo descargué el Postgres, descargué el pgadmin y descargué el QGIS desde limpio. Se dan cuenta que yo no tengo Postgres, está todo en limpio, mira, no dice nada. Entonces, vamos a empezar desde cero. Entonces, para los que acaban de llegar, lo que vamos a hacer es hacer una instalación en limpio en una máquina virtual que yo tengo para esto. Entonces, no sé, ahí están viendo todo, ¿cierto? Si no me responden, quedo Sí, como señor. loco. Sí, Eh, mira. listo, entonces para que tengo Windows 10, creo que es esta cosa. Vamos a ver qué sale esto. Tengo Windows 10 de 64 bits. ¿Listo? Sobre esa es una instalación que vamos a hacer. En una máquina normal de 8 de RAM. Listo. Entonces, empecemos. Entonces, fui al enlace que les dije y descargué el instalador de Postgres. Listo, descargué este. Entonces va uno acá, dependiendo de su sistema operativo, pues descarga el que necesita. Entonces vamos a descargar esta versión 12.6. Yo lo descargué para Windows de 64 bits, que es mi sistema operativo. Listo, y lo vamos a instalar y vamos a hacer el paso a paso de la instalación. Entonces aquí no nos podemos demorar. Para que si el que esté grabando, pues que comparta la grabación. Entonces empezamos. Me está diciendo que sí, vamos a instalar. Acepto los términos. Me va preguntando en qué ruta quiere que lo guarde. Por defecto, él busca esa. Por lo general, siempre uno guarda ahí, porque por debajo él va a crear unas rutas al motor de base de datos. Entonces, por lo general, eso nunca se cambia. Mira, aquí también viene. Ah, perdón, es que iba a instalar el que no era. Sí, vamos a instalar es el Postgres, no el PHP. Primero vamos a instalar el Postgres. Listo, entonces, por qué
¿Por qué el enlace que les dije de Enterprise? Porque aquí viene empaquetado varias extensiones que vamos a usar después, entre las cuales se encuentra PostGIS y otra que se llama PG Agent. ¿Listo? Entonces, normal, lo mismo. Mire, él va a crear esa ruta ahí, va a guardar todo. Ok, entonces, mire, entonces, no hay necesidad de descargar el PGAdmin. Él por debajo me va a instalar el Postgres, el PGAdmin, el Stack Builder y la línea de comandos. Vamos a dejar todo por defecto. Nosotros esperamos que al final de la instalación, el programa de instalación lance este Stack Builder y con eso vamos a instalar el PostGIS. Esto es lo que esperamos que suceda. Ok, entonces aquí el usuario por debajo, mira, si ustedes se acuerdan que yo les decía, el superusuario de todas las bases de datos que crea Postgres es otro usuario que se llama Postgres. Ese usuario tiene permisos de crear, de borrar, es el superusuario. Entonces aquí simplemente vamos a poner una contraseña. Puerto siempre por defecto siempre va a dejar ese, a menos de que nosotros seamos administradores de bases de datos, ese puerto lo dejamos tal como viene. ¿Listo? Si yo fuera administrador de una base de datos y le hubiera abierto puertos aquí al computador, a la máquina en otro número, pues lo cambio, pero nosotros vamos a trabajar contra nuestro servicio local. Entonces siempre ese es el puerto de acceso al servicio local. Lo mismo, acá cuando le digo configuración regional por defecto, lo que va a tomar es el idioma en el que está configurado el computador. Entonces, si tenemos inglés y queremos que el programa por debajo venga en español, o esto más que todo es para la codificación que usa la base de datos por debajo. ¿Listo? Entonces, aquí listo, vamos a decirle que instale. Vamos a ver cuánto se demora instalando. Entonces yo les decía, no sé si alcanzaron a escuchar, que toca distinguir dos conceptos. El motor de base de datos, que para nuestro caso es Postgres, y la interfaz con la cual nos vamos a comunicar con ese motor de base de datos, que puede ser PGAdmin. ¿Listo? PostGIS, entre comillas, no es un programa por sí solo. PostGIS es una extensión que se le hace al motor de base de datos para que el motor de base de datos soporte consultas geográficas o de tipo geográfico. Entonces, en una base de datos, por general, uno hace consultas de tipo alfanumérico. Entonces, devuélvame todos los registros que empiecen por 56. ¿Listo? O sácame el promedio si es una cosa de cuentas bancarias, sácame el promedio de las cuentas bancarias del señor fulanito. Esas son operaciones que se hacen para esos tipos de datos. Cuando vamos a manejar tipos de datos geográficos, lo que nos permite la extensión de PostGIS es hacer consultas, pero ya basadas en relaciones geográficas. Entonces, por favor, devuélveme todos los vecinos del polígono 5. Por favor, dame los puntos más cercanos al polígono 8. O cuál es la intersección entre el polígono 7 y el polígono 9. Eso es lo que nos va a permitir esa extensión. ¿Y por qué la necesitamos? Porque el complemento que pagó la Agencia Nacional de Tierras para gestionar toda la información a través del administrador de el LAMCOL, está, se basa en esa extensión. Entonces, él puede funcionar sin que tú tengas instalado PostGIS y ese tipo de cosas, pero funciona entre comillas a medias. Hay cosas que no puede hacer porque no tiene esas capacidades de hacer esas consultas geográficas. ¿Listo? Entonces, para ir avanzando aquí en tiempo, vamos a instalar de una vez el QGIS. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Todo bien, listo. Todo bien hasta el momento.
Ok, entonces lo otro aquí para la instalación del QGIS, bueno, voy a decir una cosa. Por lo general la gente tiende a instalar siempre las últimas versiones, ¿sí? Cuando se trata de este tipo de software, que es software open source, colaborativo, dependiendo de la filosofía que sea, digamos que no es licenciado, por lo general la última versión nunca es la mejor, porque como es una filosofía, entre comillas, de espíritu colaborativo de comunidad, cuando lanzan la versión todavía no ha sido como muy testeada, muy probada por los usuarios. Y en el ciclo de vida del desarrollo de un programa, una parte muy importante es la retroalimentación que tiene el usuario con respecto al programa. Entonces, si es la última versión, pues ha tenido poco tiempo de corregir esos errores que en todos los programas, en todos los desarrollos hay errores. Entonces, siempre es mejor descargar versiones que no sean las últimas cuando se traten de este tipo de programas. Entonces, en QGIS yo les decía, ok, descarguen el QGIS, pero descarguen la versión que dice de largo plazo, la LTR. ¿Listo? Entonces, esa fue la que descargamos. Entonces, cuando uno le da descargar la versión de largo plazo, es esta. O sea, la última es la 332, pero la más estable es la 328. Y esa es la que vamos a instalar. ¿Listo? Ok. Que sí. ¿Listo? Entonces, esa es por eso era la sugerencia. La otra sugerencia por la cual instalamos el Postgres en la versión 12 o 11, que yo les dije descarguen la versión 12.11, es porque si ustedes vieron en los enlaces que yo les envié, que cuando les decía la documentación del complemento LAMP, LADM, raya col, cuando uno va a la sección que dice como instalación, ahí aparecen unas cosas que se llaman los requerimientos, ¿sí? Y entre los requerimientos es como el software bajo el cual la extensión fue otra vez probada, testeada y que según los desarrolladores funciona bien. Entonces ellos dicen, ok, nosotros la probamos en la versión 11 y en la versión 12 y funciona re bien. Entonces por eso es que decidimos instalar esa versión de Postgres. Sí. Fue por eso, no es por otra razón, sino por eso. La razón, o sea, el interés primordial del líder técnico Daniel y de todos, de que todos los que estén ejerciendo este rol estén conectados a Postgres y sepan como, entre comillas, cosas como básicas de Postgres y de este administrador Lamcol, es porque, digamos, va a ser un cuello de botella si ustedes no lo saben manejar bien, porque es a partir de allí mediante el cual se va a gestionar toda la información de intercambio y los entregables que tienen que hacer cada uno de ustedes y los que les tenemos que entregar a la Agencia Nacional de Tierras. Es por eso. Aparte de eso, yo no sé si aquí hay algunos que están en el proceso de barrido predial. Para las personas que están en el proceso de barrido predial, va a ser muy importante porque otro desarrollo que hizo la Agencia Nacional de Tierras para, para recoger información de campo se hace a través de otro complemento que también va a ser instalado en QGIS y ese otro complemento también por debajo va a usar el motor de base de datos de Postgres. Entonces, por eso es importante que todos tengan el Postgres funcionando y, mejor dicho, al pelo. ¿Listo?
digamos hasta aquí todos pudieron hacer la instalación, ¿cierto? O sea, este paso ya todos lo pudieron hacer. Sí, señor. Listo, entonces fíjate que hasta el momento todo es igual a lo que tú hiciste, ¿cierto? Listo. Yo Bien. también llegué, o sea, QGIS no tengo ningún problema y también instalé el otro igual. Entonces, aquí es, digamos, la parte crucial del Postgres para poder instalar el PostGIS desde acá, desde esta instalación, desde este paquete, es acá. O sea, apenas acaba de instalar, él te va a preguntar, ¿quieres lanzar el Stack Builder al finalizar? El Stack Builder es un programa que te permite a ti instalar otras funcionalidades relacionadas con Postgres. ¿Listo? Entonces, vamos a decir que sí, Es que, que perdón, Mije, cuando yo llegué a ese punto, a mí no me dio esa opción de instalar Stack es porque Builder. de pronto el instalador que tú usaste es diferente a este. Entonces, por eso sí, es bueno instalar desde acá, desde el instalador que colecta todo, que es el Enterprise DB. ¿Listo? Entonces, si no te sale de ahí, si te queda más fácil es desinstalas el Postgres que tienes, descargas el instalador de este enlace, buscas el que, si tú tienes Windows 64, bueno, no soportan Windows en 32 bits, o bueno, ya en Linux o Mac es otra situación No, diferente. yo sí tengo 64. Listo, entonces llegas acá cuando dice lanzar el Stack Builder y yo le digo, listo, láncelo, digo terminar. Entonces aquí esperamos a que él mande el Stack Builder, mira, el Stack Builder, la versión es la 4.21. Entonces aquí es importante hacer dos cosas. Conectarnos al servicio que tenemos, ¿sí ves? Él ya por debajo dice, mire, usted tiene él ya, lo que les decía ya de las rutas y eso, cuando instala el Postgres, él instala unas rutas de motor, bueno, que él puede reconocer, entonces él ya reconoce, el programa ya reconoce que tenemos instalado el Postgres 12. Si tuviéramos instalado Postgres 15, aquí en este desplegable saldría Postgres 12, Postgres 15. Si tenemos 3, Postgres 16, lo que sea. Entonces, una forma de saber que tenemos instalado el Postgres ya en nuestro computador, así tú no lo veas, es vamos a la máquina, acá ponemos servicios, listo, y busca lo que yo les mostraba y buscamos aquí el Postgres a ver si ya está corriendo o no está corriendo el Postgres. Miren, entonces, ¿sí ven? ¿Sí ven que antes no estaba cuando yo les mostré? Ahora está corriendo. Esto es importante, esta partecita es importante para ustedes, ¿por qué? Porque a veces el servicio, cuando yo le trato de conectar cosas nuevas al servicio, muchas veces esas cosas nuevas no reconocen que el servicio ya está en ejecución o no por alguna razón, mejor dicho, vulgarmente, queda bloqueado. Entonces simplemente lo que hacemos es cuando quede bloqueado el Postgres como tal, tú vas acá y lo detienes y lo inicias otra vez o lo reinicias, ¿sí? Pero aquí tú ya sabes que tienes que estar funcionando el Postgres. ¿Listo? Ahí ya hay un motor de base de datos instalado en tu computador. Entonces vamos acá y buscamos el motor, que fue el que instalamos el 12, y le decimos Next. Entonces él va a bajar las extensiones que yo te digo. Él nos va a listar acá, en este cuadro de diálogo nos va a listar los programas adicionales que estén relacionados con Postgres y que nos pueden servir. Entonces, aquí hay una cosa necesaria, mejor dicho, obligatoria, que es escoger un PostGIS, ¿sí ves? Vamos aquí a dice extensiones espaciales y escogemos uno. Entonces, en la, en la, en la hoja de documentación del LAMCOL decía que con una versión superior a PostGIS 2.2, 2.3, pero esa ya es hace rato. Entonces, yo tengo instalado esto en mi computador en Linux
y la 3.4 me ha corrido bien, me ha corrido al pelo, mejor dicho. Entonces aquí chuleamos cuál es la que necesitamos. Les recomiendo, esta sí es, no es necesaria, pero yo les recomiendo instalar esta, el PG Agent. ¿Por qué? Se van a dar cuenta, si alguno de ustedes va a ser parte del barrio predial, se van a dar cuenta que esta extensión les va a permitir programar de manera periódica ciertas tareas en la base de datos. Entonces, por ejemplo, hacer un backup cada semana de la base de datos. ¿Por qué es recomendable hacer un backup de la base de datos? Porque siempre es mejor tener un backup de información. Tú no sabes en cualquier momento las bases de datos se puede corromper y no se puede salvar nada. ¿Por qué se puede corromper una base de datos? Porque en un momento determinado la conexión tuya con la base de datos era mala y no la pudiste salvar y se corrompe la información porque estabas haciendo una transacción con la base de datos y quedó a media, se te fue el internet y la información que se estaba modificando contra la base de datos también se puede perder. Entonces, esto va a ser importante para las personas que están en el proceso de barrido predial porque a ellas les va a tocar hacer una actualización, ella les va a tocar, a las personas les va a tocar escribir sobre una base de datos, pero que ya no va a estar en su computador como esta, va a estar es en un servidor. Entonces, ustedes les toca conectarse al servidor y siempre es mejor tener instalada esta extensión para que se puedan hacer ese tipo de actualizaciones en su base de datos. Digamos que yo pueda hacer un backup de mi base de datos antes de subirla al servidor nuevo y tener ahí como un respaldo. ¿Listo? Entonces, estas son las dos que le voy a instalar. Existen otras, pero digamos en este momento no son necesarias. ¿Listo? Entonces le decimos next. Venga, verificamos que quedó instalada, quedó seleccionada, sí, quedó seleccionada. Aquí lo que va a hacer primero es, va a descargar estas dos cosas, las va a descargar en este directorio y después las va a instalar. Entonces ya instaló el QGIS. Aquí ya instaló el QGIS. Vamos a ver que finalice. Entonces vamos a ver, ahí está descargando la información en el programa. ¿Listo? Entonces, ahora que todos los archivos han sido descargados, entonces tenemos dos opciones. O saltamos la instalación o queremos instalarlos. Entonces, pues, toca instalarlos. Listo, entonces aquí vamos a darle aquí siempre vamos a poner la misma contraseña que pusimos allá al comienzo. ¿Listo? Ahora nos tendría que lanzar el instalador de el PostGIS. ¿Listo? Entonces aquí sabemos el PostGIS 3.4 para, miren, aquí estamos seguros que lo instaló para este servidor, que es el Postgres de 64 bits, la versión 12. ¿Listo?
Aquí es otra cosa importante, entonces, bueno, hay una que es por defecto, ¿no? Entonces, cuando le decimos que cree una base de datos espaciales, lo que hace es que por debajo, ¿se acuerdan que el viernes les dije, les mandé un texto largo ahí por el mensaje, como una consulta que decía como create extension, no sé qué? Cuando le digo eso, él va a crear una base de datos y va a crear las extensiones ahí. Importante es decirle también que nos habilite todos los drivers de GEDAL. GEDAL es una librería geográfica de mucho tiempo que hace, digamos que regula sistemas de proyecciones, cosas con raster, entonces es bueno tenerla. ¿Listo? Entonces aquí es, digamos, chuleamos todo. Decimos next, next. Si ven que él va a instalar la extensión en el 12. Si tuviéramos el 13, el 15, lo que sea, pues simplemente cambiamos acá donde quiere instalarlo. Y lo mismo acá. Entonces, esta es la base de datos que él va a crear por debajo con las extensiones ya habilitadas. Hasta el momento aquí hicieron lo mismo que yo hice o hubo un paso que es diferente. No, pues yo ese paso no lo podía hacer porque no tenía esa opción, pero me toca hacerlo ahora. Listo. Entonces, acuérdate, apenas acá instalé el Postgres, tienes que estar, digamos, en la juega con el Stack Builder, que es el que te va a permitir instalarle estas cosas adicionales. Sí, señor. Listo, ya completó la instalación. No botó ningún error, parece. Sí, completada normal. Creo una extensión, sí. Listo, entonces ahora a interactuar con la base de datos. Entonces, para interactuar con la base de datos, vamos a buscar pgadmin. Está demorando harto. Ya casi.
Sí, dice que no lo pudo contactar el servicio, entonces lo que vamos a hacer lo siguiente. ¿Listo? Ahora vamos a ver qué pasa. Entonces, cuando ustedes abrieron el Page Admin, ¿se les demoraba harto en entrar al servicio o era rápido? Ahora no te No, escucho, a ¿qué? mí tampoco. Tampoco que es que no les escuché. Ah, no sé, a mí no se me demoró. Me demora, no sé por qué está demorando acá. Ahí sí quedé loco, ¿por qué no? Y Cuchi está un poco inicia, ¿no? No, no, es que es como es la máquina. Ah, ya abrió este man. Ya le iba a echar el madrazo. No, pero ya abrió. Listo, entonces ahora sí. Entonces, después de haber instalado los programas que eran Postgres a través del instalador de Dev Enterprise, con el instalador del Dev Enterprise, cuando termine la instalación, le decimos que nos lance el Stack Builder. En el Stack Builder seleccionamos en las extensiones espaciales la versión de PostGIS que queramos
y en la primera de arriba, que no me acuerdo cómo era que se llamaba, seleccionamos la que se llama PG-Agent. Esa PG-Agent es opcional, pero se la recomiendo instalar porque puede que la necesiten las personas que van a estar haciendo el, el barrio ese. Entonces lo primero que vamos acá es, entonces aquí no hay ningún servidor. Entonces, si vieron, entonces él de una vez reconoce que hay un servidor allá, que hay un motor de base de datos que se llama PostgreSQL 12. Y pues aquí la contraseña que hicimos elegido entrar la de siempre, la del administrador. Listo. Entonces aquí ya él nos lanza el tablero de control, del rendimiento. Bueno, digamos, este no es el importante. Entonces, pues en este momento, después ustedes aprenderán a leerlo si se les gusta interactuar con las bases de datos. Entonces, lo primero que vamos a ver es, dentro de este motor, miren que el motor es aquí PostgreSQL 12. Si yo tuviese, vuelvo y le repito, si yo tuviese PostgreSQL 15, el 13, pues aquí habría una lista de más de esos varios motores que tengo instalados. ¿Listo? Entonces, dentro del motor existen las bases de datos. Entonces, ¿cuántas bases de datos hay? Dos. La que él crea por defecto, que se llama Postgres, que es como una versión genérica de una base de datos, digamos, está vacía, y la que nos creó al momento de instalar el PostGIS, ¿sí? Fue lo que yo les dije que cuando, digamos, yo hice la instalación, digamos, como desde cero, en el sentido de que yo cogí una base de datos vacía y le habilité las extensiones, pero aquí ya las extensiones están habilitadas para esta base de datos, para la de Postgres no. Entonces, si yo quiero crear otra base de datos con la extensión espacial ya por defecto, entonces es otro proceso. Entonces voy a crearle la base de datos y escojo esta como la muestra, como la plantilla. Entonces, ustedes se van a dar cuenta que aquí, tanto en los esquemas, vamos a mirar las diferencias entre las dos bases de datos. Entonces, en los esquemas, este solamente tiene un esquema que es el esquema público. Un esquema es como un contenedor de información, ahí es donde van a estar almacenadas sus tablas. ¿Listo? Por lo general, siempre él crea el público y otras. Entonces, aquí él creó cuatro esquemas, el de lanzadores y el de topología, más el público. Nosotros siempre vamos a trabajar con el público o con otro que nosotros vamos a crear a través del QGIS. ¿Listo? Sobre estos nos trabajamos porque nos lo tiramos. ¿Listo? Sobre el público o otro que nosotros hayamos creado. Y extensiones, entonces, para ver que entonces miremos las diferencias. Esta apenas tiene dos extensiones creadas, que la primera es como un lenguaje de programación propio de Postgres, y esta que realmente no tengo ni idea cuál es. Y aquí, en cambio, en las extensiones, mire que creó PostGIS, PostGIS normal, PostGIS raster, y creo que esta es para codificar, pero no estoy seguro, y esta no sé, esta tampoco estoy seguro para qué es. Y estas son nuevas, estas no las veía. No sé si esto debe ser para si pueden trabajar ya con LiDAR, re bien, porque es un point cloud. Bueno. Pero entonces ella creó muchas extensiones en total 15, aquí apenas tenemos dos. ¿Sí? ¿Listo? Entonces digamos que esta base de datos PostGIS-Sample, si yo estoy trabajando aquí solamente en PageAdmin, digamos, está lista para comenzar a trabajar desde el punto de vista espacial. Pero entonces no me la voy a tirar. Entonces, si quiero, entonces voy aquí a base de datos, le digo que crear una nueva base de datos, pongámosle el nombre que sea, y aquí en definición, si ustedes ven, él me va a decir que escoja una plantilla. Pues si quiero crear una base de datos que soporte operaciones espaciales, pues escogeré la plantilla de PostGIS 3.4 sample. ¿Listo? Yes. Listo, entonces aquí ya probamos que ya nuestra extensión de PostGIS ya está instalada en este motor. ¿Listo? Toca activarla para cada una de las bases de datos. Pero digamos que en esto no, ustedes no se preocupan mucho porque a través de QGIS, cuando
utilicen la extensión del LAMP call, él ya va a jalar esa base de datos. O él va a crear una base de datos con los requerimientos y las extensiones que están programadas por debajo y que es el que va a utilizar. Entonces ya vimos que Postgres y PageAdmin están funcionando bien. Ahora vamos a ver desde QGIS. Está bien escrito esto. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es instalar el complemento. Él está leyendo el repositorio. Cuando lee el repositorio me sale la lista de lo que es. Asistente LAMCOL, listo, creo que sí se llama así, ¿cierto? Sí, interlist XTF, listo, instalar complemento. Listo, entonces aquí yo creo que esto los explicó Ángel la vez pasada, que siempre vamos a usar como el avanzado, ¿cierto? ¿Me escuchan? Listo. ¿Hasta acá alguna pregunta? No, señor. Se quedó pegado esto. Perdón, ya que estoy hablando con el micrófono arriba. Existen dos formas, digamos, nativas de QGIS para conectarse con una base de datos. La primera es aquí en el navegador que escogemos, aquí digamos es la fuente de datos que nos va a llamar. Entonces existen muchas fuentes de datos. Entonces se acuerdan que en la reunión del viernes explicamos cómo conectarnos a un servidor de ArcGIS REST. ¿Listo? Ahora vamos a conectarnos es a un motor de base de datos de Postgres. Entonces el motor de base de datos de Postgres puede ser local o externo. Si fuera externo, tendría que poner una dirección IP donde está alojado el motor de base de datos. ¿Listo? Entonces aquí nos vamos a conectar es a un servidor local. Entonces, si ven, aquí tengo que decirle a qué base de datos quiero conectarme. Aquí yo ya tengo que saber a qué base de datos quiero conectarme. Entonces, ¿cómo que se llamaba la base de datos? GIS 34 sample, creo que se llamaba así, ¿cierto? Sí, si no, ahorita me va a decir que no. Listo, lo mismo. El usuario. ¿Listo? Entonces, la conexión tuvo éxito. ¿Sí ven? Nos pudimos conectar a la base de datos PostGIS 34 sample. Aquí ya depende de ustedes cómo quieran configurar, si quieren que les guarde la contraseña, bueno.
varias opciones que les da ahí. Listo, entonces, ya una vez hecha la conexión, nosotros podemos ver que ese es el nombre que nosotros le dimos, no importa, y qué hay por debajo. Pues aquí nos está pidiendo otra vez lo mismo. Y aquí están los esquemas. ¿Se acuerdan los esquemas que vimos allá? Aquí nos tienen los esquemas. Por lo general, nosotros siempre trabajamos en el público. Esa es una forma de saber o de conectarse a una base de datos de Postgres. Otra forma de conectarse, y esta es una forma de conectarse, y si yo tuviera aquí capas para ver en algún esquema de estos, yo las puedo jalar y las veo acá. Digamos, esto debe estar vacío, pero entonces yo las jalo y las tendría que ver acá, ¿listo? Eso es para verlas. Si yo tuviera, si el usuario con el cual yo me conecté a la base de datos tiene permisos de edición, de insertar registros, de modificar cualquier cosa, yo lo puedo hacer directamente acá. Entonces, por ejemplo, no sé, bajan acá la capa que quieren ver, le dicen que comienza a editar, lo que sea. ¿Listo? Eso es otra forma de interactuar con una base de datos de Postgres es acá arriba. Ustedes ven en el menú, hay una que se llama administrador de bases de datos. ¿Listo? Y hacemos exactamente el mismo procedimiento. ¿Sí ven? Aquí ya salió el Postgres y ya está conectado. ¿Me escuchan? Y están viendo la pantalla y todo, ¿sí? Listo. Entonces, acá lo mismo. Entonces, aquí ya es otra forma de interactuar con una base de datos, como les digo. Esto es importante que lo tengan en cuenta porque yo sé que les va a servir más adelante. Muchas veces las ediciones son más complicadas. Yo sé que es que estamos amarrados a esta infraestructura de Postgres porque así fue como la NT está haciendo o fue como desarrolló sus cosas. ¿Listo? Yo sé que la mayoría de gente trabaja en ArcGIS, pero la edición de información, o sea, uno en ArcGIS también se puede conectar a una base de datos de Postgres, pero la edición de información de una base de datos de Postgres a través de ArcGIS es mucho más complicada que a través de QGIS, y lo voy a decir así, se totea muchas veces, o sea, tú ya estás modificando un vértice en ArcGIS cuando uno está trabajando contra una base de datos de Postgres y se totea. Es más fácil de que se reviente la conexión, algo pasa siempre. En cambio acá es más fácil. Y acá te da la ventaja de que tú tienes, si tú aprendes algo de SQL, tú puedes aquí generar una consulta, un insert, una modificación, lo que sea, y ejecutas la consulta, la puedes visualizar, mira, aquí la puedes cargar. Hay muchas, esta es otra forma de interactuar con la base de datos y yo sé que les va a ser útil. ¿Listo? Eso. Entonces, ya ahora por último, vamos a ver que nuestro complemento sí se esté conectando a la base de datos. Entonces, vamos a la configuración. Entonces, lo primero, que creo que fue lo que hicimos aquí en avanzado, está avanzado. Después vamos aquí a la conexión de base de datos y lo mismo. Mira, aquí nos está diciendo, deje vacío si es localhost, pero no importa. Por ejemplo, cuando les toque trabajar contra bases de datos que no están en su computador, sino están en otro lado, aquí es donde van a poner la dirección, entonces 127.00, lo que sea, ¿listo? Y el puerto que les digan allá por donde se conectan. Entonces, al host 5432, mi usuario. Lo mismo, allá cuando les digan tienen que conectarse contra una base de datos, les van a dar su usuario y su contraseña de esa base, para que ustedes interactúen con esa otra base de datos. Entonces miremos si probar conexión. Primero seleccionar una base de datos. Ah, listo. Entonces seleccionemos una base de datos. Eh, listo.
Y aquí, ¿por qué no sale? Listo, entonces acá. Si yo puedo escribir yo puedo seleccionar esta base de datos, pero cuando le diga que probar conexión o probar estructura o generar la estructura, que eso ya hace parte de lo que les explicó Angie, yo realmente de eso no sé mucho. Entonces, es mejor siempre generar una nueva base de datos, porque si no, esta que tenemos acá, él va a generar otra estructura por debajo y entre comillas se la va a tirar. Y esta base de datos es posible que esta plantilla la necesitemos para otro tipo de cosas. Entonces aquí le vamos a dar aquí un nombre de base de datos y esto va a ser prueba 01. Esperemos a ver, está demorado el servicio ese. Listo, ya la hizo. Y lo mismo acá, vamos a crear un esquema. Entonces, el esquema es como el contenedor de información, entonces no sé, vamos a ponerle aquí Río Blanco. Pongamos que vamos a trabajar. Entonces, probar conexión, la conexión está hecha. Entonces aquí creo que lo siguiente sería probar estructura de este o crear la estructura. Tenemos hasta acá voy yo. Aquí ya la conexión está hecha, ya el manejo del asistente ya es lo que les explicó Angie la vez pasada. Hasta este punto, ¿todo bien? Yo creo que yo creo que te hacía falta era instalar el PostGIS en ese lado. Aquí qué hiciste, ven, hagamos lo que hiciste. Aquí qué toca hacer porque realmente yo no sé aquí para adelante qué tienen que hacer. ¿Probar estructura o qué hago? ¿Modelos? ¿No tengo que probar la estructura ni nada? ¿Seguro? Yo creo que toca probar la estructura, ¿no? Dice algo acá. Solo aceptar. Bueno. No sé, es que ahí no sé, ahí sí, como le digo, soy aceptar, listo. ¿Y ahí qué toca hacer? Ahí sí crearla. Ah, y aquí son los modelos esos. ¿Cuáles eran el modelo? El primero, el de cartografía, ¿sí? Listo, listo. Y aquí crear, ¿cierto? Bueno, no importa, no sé eso, pero hagámosle. ¿Y qué crear, cierto? Listo, creémoslo, a ver qué. Ya se fue. Dígame. Ahí está creando las. Uf, yo no sé si tengo el Java. Ay, mariachis. No, está descargando el Java. Sí, es que mira que él está descargando esta dependencia, el Java. Y es que como esta es una máquina virtual, así como en blanco, está en blanco, no tiene muchas cosas. Entonces, pues, si está descargando el Java, esperemos a ver qué error bota. Pero ya, o sea, quedó claro como de instalarla, activar la extensión, probar que esté conectada, todo eso, ¿sí o no? Con el paso a paso que estamos haciendo acá. Listo, mira, ahí ya llegó, ahí ya salió la estructura LAM.
se creó exitosamente. No, nadie quedó perfecto. No sé, ahí sí le digo, yo aquí para adelante no sé qué hacer porque no es mi, no es mi función, como diría, no, ya no. Listo, entonces, yo no sé si la persona que grabó el video comparte un enlace y lo sube ahí en el grupo para que la gente que no pueda asistir tenga el paso a paso de cómo se instala el Postgres, el QGIS, en la instalación del complemento y ese tipo de cosas para Windows 7. Fran, ¿no? Fran lo sube. No sé, ahí sí son ustedes los que deciden que son los que generen eso. Mm, Listo, Fran. Entonces yo creo que el paso importante aquí es en el Stack Builder cuando acabe de instalar el Postgres. Entonces, recomendación número 1. Eso es fastidioso, pero es mejor. Entonces, si ya instalaron algún Postgres o algo, desinstale todo. Desinstale Postgres, desinstale el PGAdmin, desinstale todo, como si fuera a hacerlo desde cero. Coge el instalador del enlace que les puse ahí en el WhatsApp, escoge la versión 12 ahí para Windows, descarga y reproduces exactamente tal cual el paso a paso que acabamos de hacer. Y yo creo que ya con eso no habría ningún problema porque como se dieron cuenta, yo no tenía nada instalado, nada, y los errorcitos que salieron fueron fáciles de solucionar. No, a ustedes que estén muy bien. Igual cualquier cosa ahí, entre todos nos colaboramos, entonces sí te pido que si tú grabaste, entonces que por favor subas no el video, sino el enlace donde lo puedan descargar o algo. Y si algo, pues si lo pueden poner en el SharePoint o lo que sea, ya depende de allá de Daniel o Carolina, no sé quién sea el encargado de manejar ese tipo de cosas allá arriba. ¿Listo? Bueno, que estén muy bien, yo creo que quedamos full. Vale, Bueno, muchas gracias. no, ustedes.